¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy estamos en este nuevo encuentro cósmico con un tema distinto, con un tema especial, yo diría, porque es un súper tema, que a lo mejor solo el título no da un indicativo pleno de lo que implica, pero nos conlleva o nos direcciona hacia algunos aspectos energéticos que pueden generar causas y efectos y que bueno, por ahí no nos damos cuenta, creemos que las cosas nos van bien o mal por mala suerte, cuando en realidad hay aspectos energéticos que están obrando y que pueden direccionar ciertas líneas de los eventos hacia una u otra dirección. Entonces, con este título que le quise poner, direccionamiento energético, limpieza, purificación y cómo vencemos los malos pensamientos, que es un factor de algo que puede estar accionando y bien de alguna manera direcciona ciertos aspectos de nuestra vida, de nuestra existencia. La cosa es que en estas últimas reuniones de los sábados he estado tocando temas más bien de orden vibratorio, de orden energético, tratando de relacionar aspectos de nuestra bioenergía, cómo eso acciona en el mundo de la forma, en el contexto vivencial, en el contexto existencial. Eh, y hay muchos de estos aspectos que tienen que ver profundamente con cuestiones relacionadas a nuestra existencia, a nuestra vida, y van generando energías que pueden ser positivas o pueden ser energías negativas o pueden ser energías parasitarias alrededor nuestro, donde en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida con las personas y también en nuestros objetos, todo lo que tenemos, incluidas las plantas, quedan como irradiados con ese tipo de energía que podemos estar emitiendo y por ahí no nos damos cuenta. Después hay cuestiones de orden mentales que también tienen una incidencia muy, muy importante en nuestra vida y en nuestro entorno. En la manera que nosotros direccionemos el aspecto mental, vamos a encontrar como que muchas situaciones del entorno, de lo que nos rodea, pueden tener o empeoramientos o mejoramientos. Pero muchos de estos aspectos, la gran parte, tiene que ver con nuestra actitud mental. Incluso en aquellos sitios, ejemplo, en un trabajo, alguien está en un determinado trabajo y tiene compañeros, que podemos decirle así, que lo único que hacen es tirarle negatividades, tratan de complicar aspectos de lo que esta otra persona tiene que resolver para que le vaya mal, lo hace adrede, aún así. ¿Por qué? Por celos, por envidia, porque le gustaría tener ese puesto o porque lo veo, la ve endeble, falta de energía, como medio retraído, retraída, etcétera. Entonces, para empeorar esa situación, te complican las cosas. Desde, no sé, un jefe te trae un determinado material para que vos lo transcribas y en donde te diste vuelta te lo tiraron al piso, lo sacaron o este jefe que vos tenés se lo da a esta persona y en vez de dárselo en el momento, te lo da al otro día cuando vos ya no tenés prácticamente tiempo, te genera un estrés, te genera como una actitud tuya en el cual te sentís re mal porque estás abrumado de todas estas situaciones de cosas que te toca vivir. Entonces, esos aspectos energéticos, aún en el peor de los casos, se pueden ver potenciados por la reacción que genera nuestra mente ante determinadas adversidades.
Entonces, claro, que esto cómo es y de qué manera incide en el contacto superior, que siempre es el eje en el cual parte todas estas transmisiones que estoy dando. Porque alguien puede pensar, bueno, estos hermanos mayores, civilizaciones avanzadas que nos visitan y que de alguna manera nosotros nos interesamos por ellos, que de alguna forma tenemos como una especie de acercamiento y contacto, se han manifestado, y a pesar de eso, a pesar de haber vivido experiencias internas, externas, de haber visto, de haber sacado fotos, de tener experiencias de lo más profundas con el acercamiento de estos seres, resulta de que nuestra vida es complicada, estamos llenos de conflictos, de trastornos, de cuestiones que nos delimitan y que nos quitan tiempo. ¿Cuántos casos a nivel vivenciales de aquellos llamados contactos originarios? Hablo en el plano ultrahistórico, Pablo de Tarso, en el momento que está escribiendo las famosas cartas que llegan hasta nuestro tiempo, que se pueden leer en Hechos de los Apóstoles, resulta de que en un momento determinado está en conflicto con su mujer, con la cual vivía, y hasta la llega a retar en el momento que escribe, por ejemplo, La preeminencia del amor, que es una de las cartas sublimes de Pablo de Tarso. Entonces, conflictos que te pueden llevar hasta ese instante y algo tan trascendente a perturbar. Pero ¿por qué esa carta llega de cualquier forma con tanta perfección? Porque aún con el conflicto, Pablo de Tarso supo direccionar la energía en el plano que tiene que ser direccionada. Entonces, ocurre el hecho, vos puntualizás el hecho, pero eso no te quita de tu acción dinámica en la existencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos hermanos mayores, por primera vez, muy chicos, como le pasó a muchos de ustedes, tienen la posibilidad de observar algo extraño en el cielo, o hasta directamente lo que hoy llamamos el platillo, que se muestra y se va, y lo hacen de una forma adrede, espontánea, directa, y eso ocurrió posteriormente, eso les generó inquietudes. Entonces todas estas manifestaciones estaban direccionadas hacia un ser humano, usted, que sabían perfectamente que iba a tener tal o cual problema en un futuro. Y sin embargo las manifestaciones se dieron, porque la posibilidad de zanjar esos conflictos o problemas sigue estando vigente aún en el medio del conflicto. El tema es cómo nosotros direccionamos la energía. Cuando ocurre el problema, si nosotros solo nos metemos dentro del problema energéticamente, nos quedamos aferrados allí, y no hacemos más que lamentarnos, lloriquear por tal o cual conflicto, no hacemos más que eso. Entonces lo que estamos haciendo es potenciar el problema. Yo no soy de aquellos que dicen que cuando vos tenés un conflicto y te mentalizás en el conflicto lo estás potenciando. En realidad lo que estás generando es que la energía que vos podés direccionar en otro aspecto, lo único que hace es quedar estancada ahí. No es que porque vos te olvides del problema, el problema deja de existir. Vos tenés que tomar el problema y buscarle los puntos de solución, pero no implica que esa energía la tengas que direccionar hacia allí. Vos la podés direccionar hacia aspectos, podemos llamar cognitivos, aspectos a nivel perceptivos, aspectos a nivel de sentir, como para comunicarte con tal o cual persona, para intercambiar ideas y de pronto de esa manera encontrar las soluciones y no enfrascarte en el conflicto que te agobia, diciendo esto lo tengo que resolver yo y nadie más lo puede resolver. Claro, hay aspectos que el problema está en que no querés compartir con otra persona determinados problemas o conflictos. Entonces, para eso hay terapias. Vos podés ir a un psicólogo, una psicóloga, y bajo el secreto profesional decirle lo que tengas que decirle, y este psicólogo o psicóloga
va a tratar de resolver ese problema, ese conflicto, y vos vas a tener a lo mejor otro punto de vista que te va a ayudar. Pero energéticamente eso puede ser direccionado al destrabe de determinadas situaciones cuando vos toda esa bioenergía que fuiste trabajando durante toda una vida, que fuiste estudiando, que fuiste practicando, toda esa serie de conflictos se pueden destrabar cuando vos energéticamente aquello que por lo cual te preparaste te sabe direccionar aspectos bioenergéticos, mentales, espirituales por parte tuya. Entonces ahí está un poquito el kit de la cuestión. Cuando planteamos ese punto, el direccionamiento energético, esa es la clave de todo. En la actividad, por ejemplo, de la semana pasada, en un momento determinado, no es lo que queda acá en YouTube, pero sí son actividades que hemos desarrollado, podemos direccionar la energía, por ejemplo, para que actúe con el gravitón. Entonces, el primer efecto, que puede ser, eh, digamos, porcentualmente 50, 100, 70, 80, 90%, es disminuir ese efecto porque vos direccionás la energía hacia ese punto. Entonces produce todo un efecto de anulación del gravitón en tu estructura física. Y eso lo primero que hace es direccionar la energía en lo que es la columna vertebral, y ahí vos sentís ese fluir de la propia energía que contrarresta el gravitón, y ahí se dan los efectos que en muchos aspectos vemos en distintos grupos, en grupos así meditativos, de meditaciones trascendentales, donde algunos muy preparados llegan a anular directamente el gravitón. Lo más común es producir el efecto en las manos o en las iglesias evangélicas, donde durante horas o una hora están con las manos extendidas hacia arriba, haciendo alabanza y todo eso, y las manos quedan ahí. Cuando uno dice, bueno, levante esas manos y te quedas con las manos levantadas, poner reloj y no aguantas 10 minutos. A los 10 minutos las manos, los brazos pesan 1 tonelada. Entonces el direccionamiento energético tiene esa virtud, que es poder potenciar aspectos de nuestra existencia para solucionar aquellos conflictos, aquellas situaciones que pueden ser complejas. Por eso el término inicial que dice direccionamiento energético es la clave de todo. Porque si nosotros hemos tenido una determinada preparación, porque al ver las naves hemos dicho nos gustaría contactarnos, entonces las manifestaciones que dan estos hermanos mayores es una preparación biológica espiritual, biológica, con una adecuación del cuerpo físico, psíquica, buscando un determinado equilibrio mental, y espiritual, porque si vos no tenés paz espiritual, realmente también estás en un problema. La paz espiritual tiene que ser algo que esté acompañando este proceso de evolución, y energética, porque el plano humano también es bioenergía, hay un plano radiante que está expandiendo la bioenergía nuestra a través de los primeros planos que salen del cuerpo, que son planos energéticos, áuricos, bioplasmáticos. Todos esos planos tienen un rango de vibración. Cuanto mayor es el rango de vibración, cuando entras a un determinado lugar, es como que algo sobresale del resto. Ustedes pudieron haber notado en algún momento, entran a una sala, a un lugar, y es como que muchos direccionan la vista hacia ustedes que ingresan. Si eso ocurre, y no es porque ingresan a los gritos, golpeando un silbato, tocando un silbato, golpeando una puerta,
haciendo unas estridencias, como para que se den cuenta que llegaron, no. Pero hay personas que llegan a un sitio y ni te das por enterada que llegó y hasta de que se fue. Pero hay otras que cuando ingresan es como automáticamente tu vista se direcciona hacia esa persona. Es como que algo llama que esa persona está entrando, porque hay un aspecto a nivel energético que está irradiando. Y eso es algo natural que está en nosotros. También ese plano tiene que alguna otra connotación que requiere en muchos aspectos ese plano energético de limpieza y purificación. Ahora podemos pensar cómo un plano energético radiante del ser humano requiere limpieza y purificación. Pensemos en eso. Como un aspecto bioenergético humano de una determinada persona, de ustedes, individual vamos a hacer, requiere limpieza y purificación. Entonces acá viene la pregunta. Ese plano a nivel energético de ustedes, ¿qué es? ¿Es solo el resplandor áurico? ¿Es solo esa energía que irradian alrededor de ustedes? ¿Y eso cómo está a su vez siendo manifestado? ¿Por qué se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué lo genera? Hay aspectos energéticos de orden espirituales que se van generando en él, donde está la energía de la chispa divina, es en el corazón. Pero hay aspectos que se van generando a través de la emisión neuronal del pensamiento. Entonces, si nosotros irradiamos energía mental de pronto manifestada con temor, manifestada en un estado de angustia, manifestada en un estado de desequilibrio, cualquiera sea ese plano, evidentemente el aspecto energético que va a generar, irradiante energético que va a generar, no va a estar totalmente purificado, armónico, no va a estar en ese rango que es tan importante para la existencia, que es un rango de alta vibración, de alta pureza. Ninguno de nosotros, que estén tranquilos, en esta existencia podemos irradiar un rango totalmente puro, luminoso, transparente, energético, de pureza. Ninguno. Porque todos tenemos planos mentales que nos están perturbando. De pronto, en más o en menos. Instantes, momentos que nos gustaría estar en otra parte y no donde estamos. Y sin embargo, estamos donde estamos. Y tenemos que vivir con eso. Ahora, todo ese plano, ¿qué genera en nosotros? Genera determinadas alteraciones. Ejemplo, una persona que sufre por ir a trabajar, no por ir a trabajar, porque le encanta ir a trabajar, pero sufre por el lugar donde va, porque sabe que energéticamente está atacada, porque sabe que hay personas que no la ayudan, que la molestan, que viven perturbándola, o sea, hablo en plural, ¿no? Dentro de la pluralidad. Entonces esa persona cuando llega, toca el despertador para ir a su trabajo y se levanta con pesadez, se levanta con yo qué sé, con cierta desgano, pero sabe que tiene que ir porque necesita el trabajo, porque tiene que cobrar un sueldo, sino como hace, y tiene que ir lo mismo, y llega con angustia. Cuando yo estudiaba en el industrial, me acuerdo que había profesores que te daban miedo, y yo no tenía ganas ni de ir esos días. Entonces algún día me mandé la rateada de no ir, pero de pronto ya otro sabía que si faltaba,
tenía tantas faltas que me podían suspender o podía tener un problema. Tenía que ir lo mismo. Entonces entraba al aula con angustia. Estuve hablando cuando tenía, no sé, 16, 15, 14 años. ¿eh? Bueno, en los aspectos laborales, algún caso puntual, algo que presentí que no era bueno, en una casa que tenía que refaccionar cerca de, a ver, ¿cómo podemos decir? Cerca de La Boca. Hay una plaza muy grande ahí que no me acuerdo el nombre y quedaba ahí a 2 cuadras de ahí. Eh, y sentía algo muy feo en el lugar. Una casa que estaba vacía, pero no era energético, espiritual, digamos, de una entidad. Era de lo que se estaba por usar esa casa. Eso era lo que sentía algo malo. Y no fui más, dejé hasta una escalera ahí para con tal de no ir, porque opté por no importarme el plano material de lo que perdía, porque era un presupuesto que ya había pasado, ya había arrancado, había comprado la pintura, todas las cosas, porque era una refacción general. Perdonen mi gatita, pero está muy cariñosa hoy conmigo y cuando ella está cariñosa no hay forma de sacarla de acá. Bueno, entonces no dejé que privara la conveniencia por yo sentirme bien. Bueno, pero hacer eso a una edad que de pronto no tenés demasiado problema, o los tenía, pero no eran tantos, pasa. Entonces, hay otras personas que no, que están en una situación complicada, que no pueden tener ese lujo y tienen que ir lo mismo. Entonces, ahí es donde energéticamente hay que buscarle la vuelta para poder este, generar que esas energías negativas que están alrededor no te afecten tanto. Para eso, los aspectos más importantes radican en la preparación que podamos tener. ¿Cómo es esto? Ejemplo, si yo en ese momento que estoy hablando, cuando esto ocurrió más o menos a los menos de 30 años, 25, 26 años tendría, si yo hubiera tenido la preparación energética o espiritual que tengo ahora, directamente ese trabajo no lo tomo, porque lo percibo antes. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esta preparación que muchos de los que están conectados están teniendo es beneficiosa, porque ahora sí vos podés discernir antes. Antes te encontrabas con un problema, ahora vos lo captás antes el problema. Ejemplo, alguien conoce a una persona, pero tiene como una especie de sensación de lo que sea, que esto no va a funcionar. Hay algo que rechazo, pero seguís por las dudas. Bueno, escuchame, si vos tenés la percepción, estás captando todo bioenergéticamente y querés seguir, bueno, después no te quejes. Si estabas con alguien que era un abusivo, alguien que era un golpeador, alguien que era una mala persona. ¿Entendés? Porque en realidad vos tuviste la intuición, pero quisiste seguir por las dudas. Entonces, todas las preparaciones nos abren perspectivas. Pero igual hay aspectos de la vida que pueden jugarnos algunas pasadas a veces complicadas. Más que nada cuando se acciona en las cuestiones a nivel energéticas, no tridimensional, cuatri y quinto dimensional. Cuatridimensional serían las percepciones, como hemos practicado hace 3 o 4 conferencias, que es aspectos de la telepatía, de la clarividencia, que lo percibimos. Pero cuatridimensionales son aspectos que están basados en otros planos, que incluso pueden ser planos fuera del tiempo o cognitivos a nivel de la somnivisión, a través de experiencias oníricas que te están también mostrando cuestiones inherentes a los planos energéticos, los planos del futuro ser relativamente cercano. Entonces algunos de esos aspectos pueden canalizarse de esa manera. Y otros es a través de cómo nosotros actuamos
en relación a los pensamientos. Aún en momentos, miren, hay casos que si puntualmente han ocurrido, casos reales, no son casos de pronto inventados, sino son casos de personas que me han preguntado, mira, ante tal o cual problema, tal o cual conflicto, ejemplo, miren que el ejemplo les voy a dar. Personas que rezando, estoy hablando rezando el rosario o el Padre Nuestro, en medio de un rosario, en un grupo de oración, se le vienen imágenes pecaminosas. Hablemos de imágenes sensuales, sexuales, y se viene en el medio del rezo de un rosario. ¿Cómo puede ocurrir esto? Por un lado. Por el otro, estás en una actitud normal, tranquila, y te vienen broncas acumuladas, rencores hacia alguien, hasta deseos de destruir a tal o cual persona, porque te vino el recuerdo de aquello que te hizo o aquel mal que te produjo. Entonces, estaríamos hablando del punto que también publiqué acá, que es de los malos pensamientos, ¿cómo lo hacemos? Y el otro día di un ejemplo bastante interesante, que lo voy a ampliar. Nuestro cerebro está funcionando, podemos llamar de tres modos. Es un cerebro, pero actúa en tres modos. Uno es el modo primitivo, otro es el modo, digamos, existencial, y otro podemos llamarlo el modo futurista, nueva era, que es el modo al cual nos trataremos de direccionar en lo posible. Entonces, en el modo primitivo es energéticamente lo que llamamos el cerebro primario o cerebro de reptil, no porque provengamos de una raza reptiloide del espacio, sino que es en el proceso de evolución que ha tenido desde las primeras formas sencillas y simples. La partitura de esa forma fue dando formas más complejas, conformando todo lo que existe. Entonces, en ese contexto, ese cerebro primitivo reacciona a cuestiones primitivas, que son violencias, agresiones, son respuestas duras, contundentes. Vas en un bus, y el bus acá, porque hay gente de distintos países que está escuchando, en Argentina le llamamos colectivo, por ejemplo. Micro le decimos el micro de larga distancia, o colectivo es el común, el que vos vas de un barrio al otro, podemos llamar. Entonces estás allí y de pronto el chofer está parado, o vas agarrado de los caños que es para sostenerte, y frenó de golpe. Entonces pudiste tener acciones como pegarle el grito: ¿qué haces, animal? ¿Qué te cree que somos ganado? Esa reacción verbal espontánea, o sea, no es que frenó, me tiró. Ay, ¿qué le puedo decir? A ver, vamos a pensar, le puedo decir animal. No, eso no funciona así. Por eso es el primer cerebro, que sería el cerebro reptil primario, que es una respuesta agresiva. La respuesta agresiva. Entonces, la decimos verbal o lo pensamos. Bueno, a medida que vos vas evolucionando el plano biopsicoenergético espiritual, ese cerebro de reptil primario lo vas dejando de lado. Otro ejemplo: hombres o mujeres que eran como chispitas. No le podías decir nada, que ya se peleaba y se enojaba. Si vos, después de un proceso de 20, 30, 40 años, en donde te pasás haciendo el OM, el AUM, el MEREM,
orando y rezando y meditando, no puede ser que ante cualquier acto, contradicción, explote con una chispita y sea todo pura pelea. A lo mejor cuando era joven, tenía 20 años, alguien me miraba mal en la calle y me peleaba. ¿Entendés? Ahora, ¿qué hago? Me pego la vuelta y me voy. Porque que antes era valiente y ahora soy cobarde, no. Porque todo es un proceso de evolución. Entonces, en un momento en donde accionaba más en todo mi cerebro, el cerebro ese primitivo, ¿eh? Hoy en día todo eso se ve como, no es que lo estirpé, sino que corté los lazos energéticos, o por lo menos creo haberlos cortado, de ese cerebro al cerebro existencial. Entonces ahora ante una agresión no respondo espontáneamente, sino que tengo ese grado de pensamiento, de discernimiento. Entonces si estoy en un colectivo y el colectivo frena de golpe, ya mi cerebro no dice animal, que usted cree que somos ganado, sino que lo que dice es este cerebro actual, que es el mismo pero energéticamente mejorado, es pobre tipo, pobre hombre, andás a ver cuánto hace que está acá sentado y no puede ni siquiera parar para ir a un baño. ¿eh? Eso es lo que piensa mi cerebro actualmente, porque vos podés direccionarlos, esos aspectos. No tienen que ser siempre negativos, perdón, de vuelta con mi gatita tan amorosa, pero bueno, ella quiere participar de las conferencias también. Así que tengamos en cuenta ese aspecto, porque cuando nos movemos en el mundo existencial, cuando nos movemos en el mundo de la forma, tenemos que saber que cuestiones a nivel existenciales pueden ponernos a prueba en forma permanente. Ahora, cuando recurrentemente en un medio de una oración de un rosario se te vienen mentalmente imágenes de pronto de orden pecaminosas, obscenas o algo por el estilo, ya hay también una cuestión tuya interna de cuestiones a nivel mentales, a nivel de cuestiones quizás vivenciales que te tocó vivir por ahí de joven o mediana edad o lo que sea, que todavía han quedado sin resolver. Entonces, en ese caso, tenemos que centralizar el problema, porque uno dice, y no sé qué problema pude haber tenido. Entonces, no, nunca tuve ningún problema. Entonces, ¿por qué tenés esas imágenes que se te vienen a la mente? Por algún motivo es. Entonces alguien puede pensar, estás con alguien viviendo y después de muchos años de estar viviendo con alguien, vos sos persona que reza, que medita, que ora, que hace, que se cuida su cuerpo, que hace un trabajo energético, espiritual intenso, y vivís peleado permanentemente con esa persona, entonces vos no estás teniendo realmente un proceso de evolución acorde a aquello por lo cual vivencialmente estás teniendo. Entonces, ¿cómo puede ser que te pases orando, meditando? Igual que la persona, a ver, que va a misa los domingos, después va a catequesis los lunes, miércoles y viernes. Los martes y jueves va a un lugar de, yo qué sé, también a meditar. Pero pasa alguien por la calle a pedir una limosna, podés tener la posibilidad de seguir tu camino, ¿eh? Y entonces te viene alguien a pedir una limosna y me decía, anda a laburar, vago. Vas a misa los domingos, vas a catequesis lunes, miércoles y viernes, martes y jueves vas a meditar, pasa alguien por la calle y decía, anda a laburar, vago. Entonces alguien me puede decir, sí, pues mirá, ¿cuánto tiene? Hace 30 años, ¿por qué no va a trabajar? Bueno, esa es cuestión de él.
La cuestión tuya es otra. La cuestión tuya es otra. Es muy fácil cuando alguien está pidiendo un subte. A mí me pasaba cuando salíamos de la radio, eh, había un margen de tiempo, que el programa terminaba a las 10 de la noche, y creo que el último subte hubo una época que pasaba a ponerle 10 y 15, y ya después no había más subte. Ahora creo que después se extendió, o en una época se había extendido como hasta las 11 de la noche. Y yo me acuerdo siempre, había una señora en la bajada de la cinta que es como se llama, automática, ¿no? Que es la escalera mecánica, y yo bajaba siempre y sabía que había una señora abajo esperando. Entonces, mi pensamiento, porque era una señora, ponerle de 30 y pico de años, con un bebé, mi pensamiento puede ser de muchos, decir, bueno, escúchame, lugares que están para asistir a esta persona, y de hecho estos lugares existen, ¿por qué no está ahí en vez de estar pidiendo acá? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Podía ser ese pensamiento. No, el mío era tener siempre preparado un billete, para darle. Hasta me acuerdo y me quedó pendiente creo que era una previa de Navidad, que había pensado incluso en darle más que lo que normalmente le daba, y ese día no estaba. Fíjate. ¿Por qué? Porque eso de decir, ¿por qué no va a laburar vago? Es muy fácil, pero también tiene que ver con tu egoísmo, con tu avaricia, con tu mal pensamiento. La parte tuya de decir, si yo le doy, y potencio que no trabaje, total la gente le da. Esa es una lógica de un lado, pero no es la lógica tuya, porque si vos sos del mundo, como la mayoría son del mundo, está bien esa lógica, podés pensar así. Pero si vos estás en el otro camino, como el jefe dijo una vez, ustedes son del mundo, pero no participan de la locura del mundo. Entonces la locura del mundo es pensar así. La locura del mundo es decir, yo no pago nada de impuestos. ¿Qué voy a pagar impuestos? Yo tengo todo en negro, soy indigente no existo, no tengo cuenta bancaria, no tengo tarjeta, no tengo nada. ¿Por qué le voy a dar al Estado? Se lo roban todo. Puede ser, en parte, porque no es así todo, pero sí vos sos el ladrón, sí vos sos el ladrón, y pensás así. Entonces, pensás así porque sos del mundo, pero si vos querés ser parte de otra cosa, vos dejá que el mundo sea corrupto si quieres ser corrupto, pero vos no, porque ahí está el problema. Entonces, ¿qué actúa ahí? Ahí actúa la avaricia. Yo conozco gente, personas, categoría indigente, no pagaron nunca nada. Bueno, llegado el momento, los yernos se les quedaron con propiedades en un divorcio, porque ponían todo cosas de nombre de la hija. Cuando llega el divorcio, le escuchan, sí, pero bueno, pusiste nada, acá qué dice, está el nombre tuyo, estábamos casados, bueno, la mitad es mía. ¿Sabes cuántos casos hay así? Personas, de todo tipo. Entonces, en este camino tenemos muchos senderos. A veces el sendero más angosto, que es el más dificultoso, es el que tenemos que tomar. El otro sendero parecería tener muchas ventajas temporales, momentáneas, pero ese otro sendero que podríamos llamarlo un sendero sinuoso, es el que puede conllevarnos a tener gastos, dificultades, etcétera. Ustedes saben que en los planos a nivel espirituales podríamos pensar, a ver, al que le gusta ir a la iglesia, o el que va a un templo de un pastor, o nada, porque dice, no voy al de los pastores porque todos llevan el diezmo, y vi la película El Reino y los tipos llorean por todos lados. No voy a la iglesia católica porque miré esos altares y esas estructuras de oro, entonces yo no voy ahí. O vas al templo evangélico o vas a la iglesia, pero no se te sacan un centavo de tu manga
porque parece el cocodrilo de Andy, o sea, no meter la mano al bolsillo porque te muerde, ¿no es cierto? Entonces, llegado ese momento, estás dentro de lo que es el plano vivencial y nada más que eso. Entonces no vayas, porque en realidad tu existencia está ligada solo al plano mental del mundo en donde te tocó vivir. Cuando yo voy a una iglesia, supongamos, lo primero que hago es ya tener preparado, pensado lo que voy a dejar de limosna, o a un templo donde voy, o cualquier instituto que voy que hay una entrada, no trato de entrar sin pagar, escondiéndome. Por más que sea yo el que construyó, dio, armó e hizo el lugar. ¿Entienden? Porque eso sería incentivar el egoísmo, la avaricia. Entonces no te jode a vos, te jode a vos y te lo jode al otro. Porque el otro lo hace, a ver si puedo esquivar. Pero esa avaricia te embroma a vos también, porque pensás así. Entonces, en estos aspectos, cuando estamos en momentos de nuestra vida que o puede no ocurrir pensando o eh, meditando, orando, etcétera, te puede ocurrir, estás trabajando en una fábrica, en un lugar, en donde vos seas, y te empiezan a venir cosas negativas en la mente. Cosas negativas, como que alguien te está absorbiendo la energía, como que hay cosas cerca así y vos mirá, no hay nada, pero que hay como que hay cosas alrededor que te rodean que son muy negativas, muy densas. Puede ocurrir, y puede ocurrir que sea real eso, porque no es solo mental. Vos por ahí vas a un psicólogo y va a entrar a tratar de mirar tus miedos de cuando estabas en la panza de tu mamá y de pronto tu mamá tuvo un susto muy grande y ese susto te afectó y te generó una cuestión mental que perdura hasta el día de hoy. Podría ser, otros te van a plantear, no, porque como varias generaciones hacia atrás, sus ancestros tuvieron tal o cual cosa, entonces eso hay que cambiar, esos archivos hay que borrarlo por nuevos archivos, y te van a entrar a hurgar en la memoria genética, en el cual a veces te abren puertas que son difíciles de cerrar, porque en la gran mayoría no son profesionales realmente. Son personas que han hecho cursos, ¿viste? Se te mandan a hacer regresiones, vida pasada, archivos acásicos, lo que sea, hay tantas terminologías que hoy aparecen y que son verdaderamente un peligro, un peligro. Eh, hay, hay una que en un momento aparecieron una línea no las voy a nombrar porque para que por ahí alguno de ustedes está haciendo eso o da clase de eso y bueno, incluso una chica que era del grupo, una abogada muy buena persona y toda la historia, empezó a meterse en eso, hasta le hice un día que yo ya me había ido a Córdoba, que di una charla sobre esto que ella daba y bueno, terminó su vida en un espanto, en una separación, litigio, conflicto, en un despiole, porque a veces hay cuestiones, es como en los casos de contacto, ¿no? O de levantamiento, como cuando en el segundo levantamiento que a mí me hacen, yo recuerdo algunas cosas, pero todo duró 1 hora por el reloj físico, que pudo haber sido más en tiempo allá. Y sin embargo, solo algunos aspectos recuerdo y otros no, porque te lo dejan en la supraconciencia. Para cuando sea necesario afloran. Y así ha ocurrido muchas veces. Entonces, hay aspectos de nuestra evolución que tienen que quedar guardados ahí, porque no hay posibilidades con este grado bioenergético y neuronal de que se libere todo. ¿Cómo hacemos para recordar lo que se llama vidas pasadas, que ellos saben que es sumatoria, biológica, genética, espiritual? Si estamos acá y me están viendo y están siguiendo, no puede ser que escriba un libro sobre esto y que no lo hayan leído de pronto. Sumatoria, biológica, genética y espiritual. Entonces, cuando hurgas en eso.
No estás hurgando en cosas mágicas, nada, hurgás en eso, te metes en esa memoria, que esa memoria está guardada y tenés acceso. Esos accesos a veces son en los planos oníricos. Vos podés tener sueños en donde ves una proyección de hechos puntuales en donde sos vos, pero muy atrás en el tiempo, con otra cara, otro rostro, otro entorno. Y eso sería una regresión a lo que se llama vidas pasadas, que tu genética vino solo, nadie lo forzó. Eso no te afecta, no te genera daño, no te produce trauma. ¿eh? En mi caso tengo puntuales por lo menos tres muy importantes, que vinieron solas. Y hay otras experiencias que han sido desde otro ángulo, en que son no hacia atrás, sino hacia adelante. Hacia adelante. Las de hacia adelante no vinieron a través de lo onírico, o sea, del sueño. El sueño quiere decir, no, que tengo sueño, sino de dormir, de soñar. Sino que vinieron a través de meditaciones en las proyecciones temporales, que son aspectos del futuro. ¿Tá? No hablo de la esfera que aparece y me muestra escenas mías de cuando yo era mucho más joven y de escena del futuro. Es otra cosa. La cuestión que energéticamente podemos tener vivencias, cuestiones de nuestra vida, de nuestra existencia que pueden perturbarnos, pueden hacernos tener miedos, fobias, angustias. Podemos tener miedo a la oscuridad y no sabemos por qué. Hay gente que duerme con la luz prendida y si no, no puede dormir. Entonces, claro, si vos te haces tratar bien no digo por un, no quiero expresarme mal. Yo siempre digo médico al médico, psicólogo al psicólogo, psiquiatra al psiquiatra. ¿Está? Si no tienen un buen psicólogo, nosotros tenemos una psicóloga para recomendarles. Entonces, pero hay tratamientos que se pueden hacer y no son con fármacos. Son tratamientos a través de terapias habladas, en donde vos te descargás y sos escuchado, escuchada, porque eso también es muy importante. Hay personas que no tienen quien lo escuche. Entonces están muy enfrascadas en sí mismos, no tienen quien los escuche. O con quien deshogarse, porque dicen estas cosas las tengo que arreglar yo solo, yo sola, nadie me puede ayudar. No, no es así. El problema es que vos no podés confiar, o no sabés en quién confiar. Ese es un problema. Pero es un problema que no es que le pase a todos. De hecho, yo creo que puedo confiar en algunas personas, pero lo que no tengo es a quién consultar. Si yo tengo una duda de algo, puedo consultar arriba y espero que tener respuesta si es que la tengo, puedo no tenerla. Pero no tengo a alguien que digo agarro el teléfono y voy a llamar a quien sea para decirle, che, mirá, tengo una duda, resulta que cuando el plan cósmico inicial y que no sé qué, la avenida esto y luego, ¿cómo fue para vos? Eso no puedo preguntártelo a nadie. Entonces hay cuestiones de orden, podemos llamar conceptuales, filosóficas o espirituales, que no tengo a quien consultárselas. En otros planos es difícil, porque podés saber alguien en quien confiar. Alguien en quien confiar es alguien que lo que vos le contás, queda ahí. Y no va un tercero y no te va a criticar por lo que vos le contás. Porque ¿qué sirve que yo le cuente algo a alguien y lo único que voy a entonces para eso no cuento a nadie. Entonces voy a un profesional. Pero vos tenés que confiar en el profesional. Está el secreto profesional y un psicólogo. Vos podés ir a un psicólogo y hablás y hay un secreto profesional. En su momento,
un secreto había un secreto que se llamaba secreto de confesión, que era el secreto por el cual vos ibas a un sacerdote católico y te confesabas. Pero eso nace mal. ¿Por qué nace mal? Porque siempre la transmisión original dice, habla internamente con tu Padre que está en los cielos, que te escucha. No dice anda a hablar con el cura de la iglesia que te escucha. Pero bueno, vos vas y sirve para muchos, porque si no es algo que vos seas una persona de actividad pública o lo que sea, no sé, vos salís a una iglesia, un cura que ni sabe quién sos, y le hablas y te contás tal o cual cosa, por ahí te hace bien porque te descargas. Pero originalmente eso viene de algo que no fue así. Originalmente esto se inventa para poder conocer los secretos de los reyes, de los príncipes, de los internos dentro de un castillo, dentro de lo que sea, y la iglesia tener conocimiento de todo. Porque el conocimiento en esta índole de cuestiones lo que te hace manejar los hilos de una determinada sociedad. Entonces tiene un mal origen, pero tiene connotaciones que pueden ser positivas. Cuando vos vas a un determinado lugar, un sacerdote que no te conoce, ejemplo, en Campo del Cielo cuando venía Monseñor Donato, que ya falleció, y él venía y daba misa ahí enfrente a donde está el Cristo cósmico que pintó Eduardo Marrazzi, él daba la misa ahí. Y por ahí se sentaba a confesar, entonces había una cola de, yo qué sé, de 100 personas para confesarse, pobre cura, la verdad. Entonces él no te preguntaba, hola, ¿quién sos? ¿Dónde vivís? ¿Con quién vivís? No, se sentaba y te escuchaba. Entonces vos descargás cuestiones que a vos te están atormentando interiormente. Y eso puede ser positivo. Cuando no tenés ese aspecto, porque no confiás, porque no tenés ganas, porque para vos es un hombre con cualquier otro, con sotana, lo cual es cierto, es un hombre con sotanas, pero no como cualquiera. Porque de hecho, para poder tener esa sotana, a no ser que seas un sacerdote trucho, acá en Argentina decimos trucho algo que es falso, a no ser que sea así, ese sacerdote tiene estudio, ha estudiado mucho, y no es que sobre la confesión le dijeron, vos te sentás y escuchás lo que dicen, no, le dan clases de psicología, de todo aspecto, porque también el sacerdote no es que terminaste de hablar y de confesar y te dice, bueno, 10 Padre Nuestro, 50 Ave María, chao. No, muchas veces el sacerdote te habla un poquito, por lo menos el buen sacerdote te habla un poquito y trata de decir, bueno, no hagas más esto, no hagas más el otro, busca la armonía, yo qué sé, te da un mini consejo, tampoco te da una charla, una lata, pero esos aspectos energéticos te pueden ayudar muchísimo en la vida, en el plano existencial. Y esos malos pensamientos pueden ser vencidos, porque los malos pensamientos pueden tener angustias de insatisfacciones tuyas de tu vida. Insatisfacción de tu vida. Ejemplo, cuestiones inherentes a tu propia existencia, por qué llegaste a ese momento, por qué estás como estás, por qué estás con quien estás, por qué hiciste tal o cual cosa mal con tal o cual persona, por qué engañaste. Hay tantos aspectos de la vida que te pueden hoy estar perturbando. ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué tal o cual persona ni siquiera te mira en el trabajo y vos querés que te mire pero no te mira? ¿Entendés? Entonces sos vos la culpable, es mi culpa por hacer esto o hacer lo otro. Soy fea, soy linda, soy feo, soy lindo. Hay muchos aspectos de la vida que pueden estar influenciando para que esos pensamientos fluyan. Los pensamientos negativos, pero por otro lado puede haber otro tipo de manifestación, que son ya más de orden espiritual.
¿eh? Sentir, ejemplo, que alguien te pone como un pie y te trastabillás, puntual, que alguien te empuja, te aparecen marcas en la piel, como golpes si vos no te lo diste. A veces sentís como cosas frías a un costado tuyo. Hay cuestiones de orden espirituales que también te pueden afectar. Y esas cosas de orden espirituales no se van a vencer o no se van a limpiar yendo al psicólogo. A no ser que sea un psicólogo que esté en el paño, o sea, un psicólogo que esté en el palo, también decimos acá, que sería que conozca de de las temáticas espirituales, del bajo astral, etcétera, no que sea alguien que niega todo, que niegue esa existencia de esos factores. Porque en el plano espiritual hay personas que están como perseguidas desde el propio tiempo de nacimiento. ¿Por qué? Porque sus ancestros, a lo mejor en no en muchas generaciones atrás, sino hasta una tercera generación, estaban en una actitud de pronto que ejercían espiritismo o algún tipo de actitud así de umbanda o de magia, magia negra, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando esos ancestros generaron eso, pudieron haber dejado como una especie de hilo de lazo que quedó impregnando a ese ser humano que una vez que parte, pero dejó ancestros, o sea, dejó hijos, nietos, etcétera, etcétera, esos hijos, nietos, pueden tener esa persecución de esas larvas espirituales que o están dentro o están fuera. Si están fuera, dejan, en muchos casos, dejan efectos que vos sentís, que vivenciás, como esas sensaciones feas, como esas sensaciones de ahogo, esas sensaciones que te despertás sobresaltado, sobresaltada, no tuviste lo que llamamos pesadilla, ¿eh? Y te despertaste re mal porque tuviste un sueño muy feo, que puede estar inducido a veces por esas entidades del bajo astral, en el mejor de los casos que están fuera, pero que están acompañando como si fuera este proceso de evolución de aquel ancestro que los convocó, y se produjo como una especie de acople evolutivo y van siendo parte de nuestra energía externa, pero no en positivo sino en negativo. ¿Y qué es lo que producen? Absorción de nuestra energía vital. Absorción de nuestra energía vital. En alguna de estas charlas de estos sábados voy a hablar de las larvas espirituales, que son complicadas, pero que también pueden estar accionando. Y estas se pueden presentar tanto en el plano vivencial, que como expliqué recién, de sentir esa sensación rara, porque están cerca. ¿eh? Hay lugares que no es a la persona, es el sitio, la casa, el lugar, sitio, en donde queda esa impregnación. Y en otros casos es directamente con la persona. La persona se muda y esa impregnación lo acompaña. También hay metodologías de limpieza en ese aspecto. Por el otro, que esto viene a una pregunta que me hicieron, que en parte contesté en la radio el jueves, yo siempre aconsejo que energéticamente, espiritualmente, biológicamente, se actúe en esos tres planos. Porque el actuar en esos tres planos involucra como una especie de gran fuerza
que va a ir en contra de las negatividades que nos puedan rodear en el mundo de la forma. Por ejemplo, si la negatividad viene en el área laboral, yo expliqué más de una vez que es la visualización de la energía dorada del Espíritu Santo, visualizando el área en sí, y en general a las personas, y en particular a la persona que nos está generando más daño. Entonces nosotros no respondemos de daño con daño, sino respondemos de daño con luz y amor, porque esa es la clave. Si vos querés responder con daño, esta energía no te va a acompañar, la energía buena. Si vos querés responder con espiritualidad y con amor, esa energía buena te va a acompañar. Entonces, en el caso de que tengamos a alguien que nos está afectando en lo laboral, en lo sentimental, puede ser, porque no puede haber aspectos de una tercera persona que está ahí como metiéndose en el medio para perturbar, para crear caos. Entonces, ¿cómo vos podés combatir eso? Y lo haces a través de la luz dorada del Espíritu Santo, que es visualizar en lo laboral en general tu lugar de trabajo, tu lugar donde vos te sentás, tu escritorio de tu oficina, el entorno y en particular a la persona que te molesta. La visualizás de arriba hacia abajo con luz, purificando todo su cuerpo, mente, alma y espíritu. Después vamos a hacer un ejercicio sobre esto. En el plano, en el plano de visualización. En el plano energético tenemos que visualizar lo que yo llamo escudo de luz. El escudo de luz está como un guante. ¿Vieron en las meditaciones que lo direcciono así? Como la energía desciende como un guante que cubre la mano en la totalidad del cuerpo. Y ese escudo de luz se pide, se visualiza, no una vez, 2, 100.000, sino que tiene que hacerlo con una continuidad. Entonces ese escudo de luz produce que toda energía radiante de orden mental que pueda estar irradiando esa persona o grupo de personas, generando como un antagonismo en el plano de la envidia, en el plano de los celos, en el plano de la bronca hacia vos, porque sos linda, porque sos esto, porque sos el otro, porque a vos te dieron privilegios que esa otra persona buscó y no tiene. Entonces eso genera como broncas, como envidia, todo eso rebota, porque eso tiene un rango vibratorio que rebota en el escudo de luz. No puede penetrarlo, fíjate, porque eso no es plano espiritual, que sí podría, sino el mental. ¿De acuerdo? Por eso en el plano espiritual se pide la luz del Espíritu Santo. En el plano de la energía radiante mental negativa se pide el escudo de luz. Y por el otro lado, ¿qué es lo que hace falta? Que el vehículo físico por el cual la macroconciencia se manifiesta en el mundo de la forma, en vez de ser un Forte, que son los coches antiguos, eso que andaban así con él, sea un Fórmula 1. ¿Qué debe ser? ¿El Forte o el Fórmula 1? Esto. La estructura biológica por el cual nos manifestamos en el mundo de la forma y por el cual el plano de la conciencia y del espíritu está manifestándose. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea, en vez de un Forte, un Fórmula 1? El Forte que era en su tiempo un fierro, pero hoy es algo que es obsoleto. Entonces nosotros tenemos que adecuar aspectos de nuestra biología, ingiriendo elementos más puros, ingiriendo, dejando lo más posible todo tipo de medicamentos no recetados. Vieron que hay personas que un día le dijeron a alguien, vos sabés que duermo re mal, tomate esto que te va a hacer bien. Y se hicieron adictos a eso. O sea, si vos no tomás eso no puedes dormir.
y ya como una pastilla no te alcanza, tenés que tomar 3. Bueno, entonces los aspectos biológicos pueden ser mejorados. La meditación ayuda a todo eso. Pero estoy hablando de cómo mejoramos nuestra biología. Entonces, ir reduciendo todo aquello que consumimos fuera de lo que es médicamente recetado, tenemos que ir reduciéndolo. Tenemos que mejorar nuestra alimentación, porque el recambio del instrumento por el cual nos manifestamos en el mundo de la forma, que es el cuerpo biológico, va recambiando células. Esas células se recambian y cuanto mayor sea el rango vibratorio de la materia que consumimos, que es oración, meditación y comida, aire, agua, todo eso va generando una acumulación en el mundo de la forma. Entonces, cuando nosotros mejoramos nuestro rango alimenticio, eso va a potenciar también nuestra bioenergía. La bioenergía expande luz. Cuanto mayormente expandamos luz, todas esas cuestiones del mundo externo nos van a afectar menos. Los planos oníricos van a estar direccionados hacia cosas lindas. Por ejemplo, en los últimas, no sé, hace mucho tiempo, en la extremadísima gran mayoría, los sueños, mis sueños son placenteros. Son sueños que si me despierto entre medio de la noche para ir al baño, lo que sea, vuelvo y quiero seguir el sueño. Porque son de ese tipo. ¿Entienden? Porque vos bioenergéticamente estás orientado en eso. En las actividades que hago, cuando llega un sábado en donde estoy dando la conferencia, o cuando llega el título, no título, sino el contenido, y el título es una vibratoria del contenido, de lo que tengo que dar, estoy, no sé, rebosante de felicidad. ¿Entienden? Porque energéticamente estás rodeando todo lo que haces con un halo de luz, un halo de resplandor, y ese halo te va a favorecer siempre en lo que hagas. Entonces, redondeando, para finalizar esta parte, el direccionamiento energético es lo que nosotros expandemos en base a lo que somos. Es lo que nosotros expandemos en base a lo que somos. Si nosotros oramos y meditamos con asiduidad, si nosotros tenemos una alimentación armónica, si dejamos las drogas, los vicios, si tratamos de purificar nuestro cuerpo, vamos a irradiar energéticamente con mucha más fuerza, con mucha más luz, con mucha más pureza. Eso a su vez va a ir generando una limpieza en nosotros primero y después en el entorno. Y va a ir produciendo también una purificación en el plano mental, por lo cual esas situaciones pecaminosas, sensuales que podían venir en determinados momentos, pueden ser bloqueadas y sacadas de la mente. Esa agresividad del sistema primario, del cerebro reptil, que ante un hecho tal o cual automáticamente expandía violencia, deja de ser así y comienza a expandirse en pensar: pobre hombre, todo el día acá sentado, andás a ver los problemas y no puede ni siquiera parar para decir ahora vengo, voy al baño. ¿Entienden? Entonces esa acción de purificación que se ha dado dejando hacia atrás el cerebro de reptil para ir accionando automáticamente en nuestro sistema racional armónico, es también en base a la purificación. Y esa purificación, en la suma, va a producir que los malos pensamientos dejen de fluir, por lo menos en una primera etapa, con tanta asiduidad,
esos pensamientos negativos de autoflagelación van a dejar de existir, por lo menos en una gran parte, y vamos a tener un mejoramiento bioenergético, un mejoramiento espiritual. Porque también pensemos que no es solamente lo que la energía del yo interior, la energía del ego manifiesta. El ego siempre va a tender a una autosatisfacción, o sea, aquello que nos hace bien lo aceptamos y aquello que nos complica lo dejamos de lado. Siempre el ego va a estar en primera instancia, pero el ego basado en el yo inferior no condice con el ego basado en el yo superior. Porque supongamos, si yo baso mi ego en el yo superior, voy a estar sintiendo que lo que hago, ejemplo, los sábados a través de estas actividades, es para engrandecimiento, mejoramiento y en amor hacia el prójimo, en servicio. Porque no es solo por los que están ahora en directo, puntual, con tal o cual cuestión del ego, del yo interno, que me favorece, sino por el ego del yo superior, en donde en poco tiempo esto mismo va a estar para muchos otros, que ese camino de los senderos que se bifurcan pueden llegar a un canal de YouTube para ticlear y estar escuchando lo que ahora escuchan. Entonces eso ligado al ego del yo tiene que estar siempre con una orientación hacia el ego del yo superior, porque cuando hacemos algo, ese ego no es malo en saber que haces algo bueno, porque eso bueno potencia y se multiplica y es para engrandecimiento de la luz y del Padre Celestial que le envía. Bueno, espero que haya sido claro, conciso, y que podamos ir venciendo esos malos pensamientos en base a nuestra actividad espiritual, porque lenta y progresivamente eso va a ir superando todos los aspectos que veníamos arrastrando y que a veces nos han impedido tener una mayor evolución porque hemos quedado anclados en el tiempo. Entonces este momento es un momento de despertar, de acción dinámica y de poder potenciar todo lo bueno para que pueda ser a su vez multiplicado a nuestros semejantes y así cumplir con esa premisa de servir al prójimo como a ti mismo. Bueno, queridos hermanitos, 1:20 prácticamente, bien agradecido de ustedes que están allí en directo sábado a sábado hace tanto tiempo, y para aquellos que puedan ver hoy esto a futuro o en las próximas horas, hay personas que lo ven en diferido, bueno, también agradecerles porque están acá presentes. Así que vamos a hacer un pequeño intervalo de 10 segundos. Yo agradezco a todos los que están viendo el canal. Si les gusta, pongan un like, dedito arriba, suscriban donde está el cartelito rojo al canal Encuentro Cósmico, así yo estoy liberando ahora unos cuantos videos y van a recibir el aviso para poder verlos. Así que si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene con un nuevo encuentro cósmico. Un abrazo, amigos.